Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Bueno, pues nos vamos acercando ya a la recta final de la primera temporada de la trinchera de los libros y hay que celebrarlo pues de una forma especial porque ya estamos en Navidades y nuestras calles pues ya están engalanadas, ¿no? De adornos navideños y de luz y alegría, pues también vamos a engalanar este especial de poesía. Porque, bueno, pues en la trinchera de los libros vamos a aportar, ¿no? Ese toque de ilusión y melancolía a la Navidad. Y aquí lo vamos a hacer con, bueno, pues poniéndole ese barniz literario. Va a ser hoy concretamente un barniz más poético porque tenemos a 5 poetas que nos van a emocionar con sus poemarios, así que sin más dilación voy a pasar a presentarlos. Antonio Olmedo nació en Málaga en 1971, desarrolló desde temprana edad una afición por la poesía, inspirada por un familiar poeta y cultivada con horas de lectura. Tras dejar los estudios de biología, se dedicó a diversos trabajos, principalmente en Lleida, antes de regresar a Málaga en 2005. Ha publicado varios poemarios, comenzando con Camino de los Girasoles, de forma autodidacta, y más recientemente Y Primavera de Azules Poemas, además de varios cuentos y una historia infantil ilustrada en 2025. Bienvenido, Antonio. Hola Samuel, encantado a todos los contertulios de formar parte de este día de trinchera de los libros y nada, un placer hablar de poesía y hablar de lo que se tercia. Bienvenido. Manuel Resa, nacido en 2007 en Jaén, criado entre Martos, Ceuta y Jaén. Estudia para Fresabor Tornero, es campeón de España de pole artistic y estuvo brevemente en la cantera del Real Madrid. Es un activista asociado a WWF y su firma de apoyo al Sáhara Occidental. Escribe desde los 14 años y en 2025 empezó a publicar en Wattpad sus poemarios existencialistas y políticos. Caer, Llegas tarde y Yo, el último ciudadano. Bienvenido, Manuel. Bueno, un placer. Fátima Villegas, natural de Lepe, Huelva, donde reside desde joven. Bueno, siempre ha mostrado una clara vocación por las letras y también por los idiomas. A los 18 años se traslada a Sevilla para estudiar el grado en traducción e interpretación. Y bueno, pues durante su etapa universitaria comenzó a publicar poemas y reflexiones semanalmente en su blog Simples Pensamientos Sueltos. Tras finalizar la carrera, este blog pues, atrajo el interés de una editorial y llevó a una publicación de su primer poemario, Asignaturas Pendientes. Posteriormente se mudó a Tailandia por trabajo, periodo en el que comenzó a escribir su primera novela, Llámalo Karma, y su segundo poemario, Arquitectura de un corazón. Bienvenida, Fátima. Muchas gracias. Óscar Hernán Gómez es un técnico de sonido, editor de audio con experiencia en la edición de podcast, especializándose en narrativa, claridad de voz y mezcla profesional y autor de La filosofía de la semilla. Bienvenido, Óscar. Hola, ¿qué tal? Y José Ramón Pardo nació en Valencia en el 67, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, ejerce como abogado desde el 98 en su despacho en Madrid, especializado en asesoría contable, laboral y fiscal, así como en la jurisdicción laboral y civil. Es también escritor, ha publicado 2 poemarios completos y ha participado en varias antologías de relatos de temática muy diversa que abarcan varios géneros. Bienvenido, José Ramón. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Samuel? Encantado, gracias por la invitación y un saludo a todos. Bueno, pues antes de comenzar vamos a dejaros con un breve anuncio. Londres, siglo XIX. En plena época victoriana. En una sociedad de cambio. Se presenta la dualidad del amor. Romances, intrigas y desengaños. Hablar del amor como si lo hubieras vivido alguna vez. O hablar del amor como si nunca lo hubieras vivido. Rosas rojas para Mary.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Óscar, háblanos de la filosofía de la semilla. Adelante. Bueno, pues yo la verdad es que esto no es un poemario como tal, la filosofía de la semilla, sino que es una mezcla entre filosofía, poesía y, bueno, mis reflexiones, básicamente. Entonces, yo vengo del mundo del rap, llevo haciendo rap y escribiendo muchos años, desde mis 13 añitos, pues llevo haciendo cosas de estas. Y la filosofía de semilla es como mi pensamiento dentro del rap, de la música, bueno, mi pensamiento en general, llevado a algo más poético, con unas imágenes que he intentado, como yo no soy filósofo, soy informático y técnico de sonido, así que poco voy a aportar de filosofía, no estudio cosas de esas, pero intento hacerlo lo más bonito posible mis reflexiones, por eso he metido la parte poética ahí, con las imágenes de la semilla, como esa cosa que tenemos dentro que podemos hacer crecer y aportar al mundo, el bosque, que es la comunidad, que es la semilla de cada uno brotando y creando ese ecosistema que podemos ver y que sea bonito para nosotros. Y el amor, que es la última imagen que hago como que es el motor de, pues de todo, de lo que nos lleva a hacer florecer nuestra semilla. Y básicamente esto yo no sabía ni cómo había que hacerlo para que me lo publicasen y tal, pero envié así aleatoriamente a 4 o 5 editoriales a ver si alguna colaba. Y sorprendentemente, Talón de Aquiles me dijo, pues me ha gustado bastante, le vamos a publicar. Y aquí estoy. Ese es un poquito el resumen de la obra. Simplemente son reflexiones y poemas que he ido sacando. No hay... Podríamos decir que entonces es prosa poética. O sea, combinas un poco lo que es la narrativa con elementos poéticos. Sí, más que narrativa son ensayos líridos. Son cortitos, muy cortitos, pero ensayos líridos. Sí que sería una prosa poética bastante fuerte. Y también tengo su último apartado, que son pequeños poemas y letras con una notita asociándolo a la semilla, todo lo que he ido escribiendo ahí. Vale, pues vamos a pasar con la ronda de preguntas o comentarios. Empezamos por Antonio Olmedo mismo. Está silenciado, Antonio. Perdón. A ver, pues muy curioso lo que dice Óscar de la semilla, que Samuel lo sabe bien, porque yo siempre digo cuando estamos en los eventos que cada día que estamos compartiendo con escritores o con vocacionalmente artistas de las letras, todos los días son semillas, ¿no? Y me ha llamado la curiosidad esta, ¿no? De que Óscar ha mencionado lo de las semillas y realmente lo que hacemos cada día nosotros en nuestros escritos y en nuestra forma de expresarnos es eso, ¿no? Plantar semillas con las cosas que escribimos y, digamos, ver lo que pasa, ver cómo germina, ver cómo florece. Y la verdad es que todo lo que es escritura empieza así, ¿no? Como esa semillita que tú tejes, que tú riegas, que tú siembras, que ves cómo florece, ¿no? Ya sea en pensamiento, ya sea en romanticismo, ya sea en existencialismo, ya sea en pasiones, ¿no? Y yo te digo, enhorabuena, Óscar, por haber conseguido publicar esto con Talón de Aquiles. Y nada, y hay que agarrarse a esa semilla que crees, a esa semilla que quieres ver nacer y a esa semilla que quieres ver hasta dónde crece, ¿no? Bravo. José Ramón. Hola, sí, yo quería preguntarte cuál es tu temática preferida en el poemario. Si tienes varias o si tienes alguna que consideres que ha sido más recurrente porque te interesaba más. Es el bien y cómo hacer el bien. ¿Cómo Es hacer el bien? O sea, que es básicamente una poesía todo. con un tinte moral, ¿no? Sí, sin Por así moral, decirlo. totalmente. Es como Ujú. es filosofía en cuanto a búsqueda de la verdad, pero siempre con una búsqueda de la verdad como belleza y bien. O sea, que Entonces, has hibridado un poco el poema, el tema poético con el filosófico, ¿no? Es lo que entiendo un sí, poco. sí, Muy no, bien, totalmente. fantástico. Bien, pues está fantástico. Muy curioso además.
Manuel Resa. Pues yo quería preguntarte que cuáles son tus referentes a nivel poético y a nivel filosófico. Si tienes algún referente, si no solamente tiene que ser un referente, por ejemplo, filosófico, un, un Sócrates, también puede ser a lo mejor tu madre, yo sé, tu padre, lo que sea. ¿Quién te ha inspirado poéticamente y filosóficamente a hacer tu libro? No, has dado en el clavo. Iba a decir mis padres. Pero mis padres y mi familia es la que pues, me ha hecho. De hecho, hay un apartado en el libro, creo que es en el epílogo, donde doy como las gracias a mis padres y de todo eso, porque todos estos pensamientos los saco de ellos y de lo que he vivido. No es que haya cogido, yo qué sé, a Santo Tomás, me haya puesto a leer a Santo Tomás y he dicho, pues mira, voy a hacer una disertación. No, esto es también lírica, ¿no? Esto es todo lo que he vivido, es un poquito de eso. Y en cuanto a poesía, pues claro, vengo del rap. Lo que más escucho de poesía del rap es rap. O sea, cualquier rapero que se te ocurra en habla hispana, que sea un poquito conocido, seguramente le haya escuchado, porque además escucho mucho. Vale, vale, vale. ¿Y Fátima? Bueno, tengo que decir que tengo unos compañeros que hacen preguntas muy interesantes y me han dejado a mí el camino un poco más complicado. Bueno, yo te quiero preguntar, te han preguntado por referentes poéticos, has hablado del rap, entonces quiero preguntarte, como no te he leído, realmente lo haré, sin duda, porque me parece muy interesante lo que nos cuentas. ¿Tienes la costumbre de usar métrica? ¿Le das importancia a la métrica? ¿No le das nada de importancia a la métrica? ¿Usas formas canónicas, por así decirlo, tipo, yo qué sé, yo por ejemplo utilizo mucho el haiku, entonces, por ejemplo, haiku, soneto, algún tipo de estrofa canónico de los que se estudian, o lo usas más en plan verso libre y te importa a lo mejor quizás más el ritmo o más la rima que la métrica? Un poco de mezcla. Yo he intentado hacer sonetos, pero nunca he publicado sonetos, no me atrevo todavía a hacer esas cosas. Pero sí que uso métrica y, a ver, la métrica que uso yo es muy centrada en el rap, o sea, uso versos octosílabos, ¿Vale? uso que el ritmo tenga que acabar la última letra, la última vocal tiene que ser la consonante. Si estoy haciendo otro tipo de rima, voy cambiando. O sea, sí que soy un poquito meticuloso con los ritmos y con la métrica. Pero en el poemario como tal, ha sido un poquito libre y más pensamiento y ha sido a ver qué pasa. Me dejo llevar, más que ser. Pero a la hora Debo de escribir, decirte cuando me pongo a que escribir, Debo decirte que creo que es lo mejor al final. La poesía tan metida en cajones deja de, para mi gusto, acaba perdiendo bueno, incluso hasta el sentido. Pero bueno, ya eso lo hablamos en otro momento. Pero muchas gracias, me has respondido muy bien a la pregunta. Pues dejamos la recomendación de Óscar Hernán Gómez, autor de La filosofía de la semilla. Tino, ¿dónde se puede comprar para que estas navidades sea nuestra lectura obligada, Óscar? bueno, pues este libro ahora mismo estamos en fase de promoción, así que no está en ningún sitio, salvo que le tengo yo. Me podéis pedir a mí personalmente. Es una reliquia, Por ¿eh? mi, sí, sí, ahora mismo es reliquia. O sea, a partir de enero, más o menos, ya podrá estar disponible en donde me diga la editorial, que todavía no me ha dicho exactamente dónde lo voy a poner, pero vamos, intuyo que donde siempre, ¿no? Pero como no puedo decir nada todavía de eso, pues nada, ahora mismo es como en preventa, o sea, le vendo yo. Perfecto. Pues dejamos ahí la recomendación de esa primera obra que recomendamos en este especial. Vamos a pasar ahora a José Ramón, que nos ¿Qué habla de tal? Escarlata Desatada. ¿Cómo estáis? Bueno, pues mira, Escarlata Desatada es es mi segundo poemario. Este lo autopubliqué con la editorial Bubo, que se portaron bastante bien. De hecho, fueron mis primeros pinitos literarios. Ahora me he dedicado al relato. Generalmente y al ensayo. Tengo un montón de obras colectivas que serán como 12 o 13. He entregado también mi primera novela, pero fue mi primer camino iniciarme con la poesía. Y lo hice porque yo tenía muchísimas ganas de escribir y la poesía es una manera de poder conocer tu afán literario a base de pequeños síncopes. Quiero decir que yo, por ejemplo, como estoy siempre muy liado, pues me escribía cosas en el metro. Volvía otra vez, tocaba una palabra y entonces podía tener esa discontinuidad
que, por ejemplo, cuando escribes novela o ensayo no se puede tener porque sí que necesitas un poquito más de concentración y de periodicidad en la labor. Ahora ya la he conseguido, pero en su momento para mí escribir poesía era un vehículo en el sentido de que podía hacer esfuerzos muy concentrados en poco tiempo, volver a retomarlo poco a poco. Y bueno, poquito a poco y a base de encontrar ratos muertos por todas partes, pues al final publiqué 2 poemarios y este segundo, Escarlata desatada, pues lo presenté y lo firmé también en la Feria del Libro de Madrid del año 2019. Se vendió bastante bien y bueno, luego he hecho otro tipo de cosas. Escarlata desatada es un poemario en el que yo me baso sobre todo en el soneto, que es una composición poética que me encanta. El libro sobre todo es una combinación de sonetos y verso libre, ¿vale? Según el tipo de cosas que quiero decir, utilizo una composición u otra. Y bueno, toco muchísimos temas, algunos sonetos son románticos, otros son metafísicos, otros con muchísimo sarcasmo. De hecho, el libro hace referencia a la famosa frase de Escarlata en la película Lo que el viento se llevó, que dice: a Dios pongo por testigo que no voy a pasar hambre. Pues entonces hago una pequeña broma con Escarlata, que se desata, y aparte esa frase que ella dice en la película la alargo en el verso. En la primera parte del poemario hablo de Escarlata, hablo también del replicante, de la famosa frase de lágrimas en la lluvia, etcétera, etcétera. Y entonces en esa primera parte, que es muy humorística, hablo de varios personajes desatados que se convierten en personajes poéticos en sus disertaciones. El resto del libro pues son aproximadamente de 100 poemas entre soneto y verso libre, como os he comentado. No quiere quedarse el dispositivo, Sarbo. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que sí, he improvisado una cosa para estar más alta y se me va. Ya estoy sujetando. Cosa del directo. Bueno, yo te iba a preguntar, José Ramón, si se lo dedicas a alguien concretamente, o sea, ¿alguien te ha inspirado para una persona de tu entorno concreto para escribirlo? No, la verdad es que al final yo creo que lo que haces es observar la realidad. De hecho, fíjate, una de las poesías que hice fue una vez que estaba yendo por la calle y me fijé en una escena que me llamó mucho la atención. Era un de estos sitios que hay en Madrid para comer ensaladas, y entonces había una chica sola comiendo una ensalada tocando el iPhone. Y al lado había otra chica haciendo lo mismo. Estaba sola y tocando el iPhone y estaba como en su mundo. Y al lado otra. Habían 3 chicas exactamente haciendo lo mismo. Y en base a eso me llamó muchísimo la atención porque era un síntoma un poco de la soledad de cada una de ellas metida en su mundo, comiendo la ensalada y tocando el móvil. Entonces ahí hay bueno, pues eso me inspiró, por ejemplo. O sea, me inspiro muchísimo en la realidad y en el pensamiento. Entonces, pero a lo mejor es una vez una imagen fotográfica. Veo algo, digo, uy, esto tiene que reflejarse en palabras. Entonces, pues bueno, mi inspiración es muy variada. La realidad fundamentalmente. Sobre todo levantar la mirada del móvil, ¿no? Porque al final es cuando vemos la realidad. Cuando estamos imbuidos en esa realidad tecnológica no vemos lo que hay más allá, ¿no? Sí, me llamó la atención porque eran personas que eran distintas, pero estaban haciendo exactamente lo mismo. O sea, realmente estaban haciendo lo mismo. Estaban comiendo su ensaladita y estaban solas, estaban con su móvil tocando y estaban distraídas del mundo. Y estaban las 3 juntas en un se veían desde fuera y digo, me pareció curioso. Y hay una poesía dedicada a ellas, claro, muy sencillita. Y bueno, pues eso, por ejemplo, por poner un ejemplo, es la realidad lo que me inspira. Empezamos con la ronda de comentarios, preguntas. Antonio Olmedo. Bueno, José Ramón, a ver, mira, es muy interesante lo que cuentas, porque coges y basándome en lo que dice Fátima de que la poesía no se puede encasillar, tú haces sonetos, pero coges y adaptas situaciones reales de la vida, como acabas de comentar en el ejemplo de las ensaladas con las chicas, a un término poético, digamos, que a ver, yo soy poeta romántico, ¿entiendes? Yo escribo de poesía y poesía romántica, o últimamente con el paso de los años y pese a quien le pese, pues me he vuelto más existencialista y más filosófico, ¿no? Pero es curioso eso que comentas de que coges poesía, que todos los asociamos a eso, a las pasiones del corazón, a momentos emotivos, pero claro, buscarle ese cariz a buscarle poesía a las situaciones cotidianas, pues es bastante interesante. ¿Te puedo pedir que recites eso que has dicho de las chicas de la ensalada o es mucho pedir? Pues sí, te lo digo ahora mismo, pero la verdad que la poesía, justamente esta no es un soneto, esta precisamente es No, yo no pretendo que me hagas un soneto, yo pretendo conocer un poquito ese matiz realista que tú tienes, ya sea soneto. Yo, por ejemplo, ya o anticipo que yo no escribo sonetos, yo escribo poesía libre y de hecho yo a mi poesía la considero poesía salvaje. ¿Por qué? Porque llego al momento de que escribo al momento lo que pienso en el momento y tejo así, ¿entiendes? Pero eso que tú me comentas de poesía realista, fuera de lo que consideramos poesía emotiva, sensibilera, emocional, romántica,
ese cariz me gustaría investigarlo y me gustaría que si pudieses recitaras eso de las ensaladas con los móviles, a ver qué matiz cómico podemos encontrar ahí. Si no te Dale la importa. cámara, Es que- José, porque se te va a cortar la... Sí, ya, Sí, está, ahí. ya lo tengo, ya lo tengo. No, es que se me está regalando, pero ya lo tengo, sí. Bueno, hay una cosa con respecto a esta poesía. Esta poesía es enormemente simple, ¿vale? Y además, pero fíjate una cosa. Cuando yo las vi a esas chicas, me acordé de una lectura que yo había tenido de un autor, que no sé si conoces, que es John Updike, que tiene un libro que se llama Mujeres. Y entonces en este libro dice una frase que me hizo muchísima gracia. Es una frase muy cortita. Dice, a las mujeres les gusta la ensalada. Entonces, cuando yo veía a esas chicas comiendo la ensalada, se me vino a la mente esta frase que había oído en el libro de este hombre que hablaba de las mujeres. Claro. Claro, entonces el poema está realmente preludiado. Es uno de los pocos poemas que tengo una frase textual al comienzo haciendo referencia a esa consideración. De hecho, se llama así. El poema se llama Escenas de Madrid y pongo entre comillas, a las mujeres les gusta la ensalada y hago referencia a Jan Updike. Y es muy sencilla, es una mujer sola come ensalada y toca su iPhone. Al lado otra mujer sola come ensalada y toca su iPhone. Al lado otra mujer sola come ensalada y toca su iPhone. Al lado, al lado, al lado. Vosotros diréis, esto no es arte ni es poesía. Y yo os digo, sí es arte y se llama fotografía. Es decir, que sin utilizar la composición del soneto me vino a la mente. Pero fue algo como un flash. En un minuto tenía claro lo que quería decir y la referencia literaria que me había inspirado, además. Es más un relato corto, digamos, espontáneo, con esa objetividad de lo que se ve, no lo que se observa, ¿no? Interesante. Una especie de haiku casi plano, sí, pero requería, porque realmente lo que yo había tenido me había inspirado mucho esa imagen de la soledad de las tres chicas, pero al mismo tiempo estaban juntas, pero cada uno en su mundo, y además repitiendo la misma escena. Entonces, era el punto. Entonces, eso. Hay un vínculo ahí que las ata y que las une sin tener ninguna unión real ni física, ¿no? Pero la verdad es que es ninguna. Interesante. Pero, sin embargo, el autor que había reflexionado de que a las chicas les gustaba la ensalada tenía razón. Entonces me acordé de ese párrafo que había leído del autor y entonces hilé la poesía con la realidad y con lo que yo tenía a su vez de mis referencias literarias. Pero para hacer un flash muy pequeñito. Me parece. Y pasamos a Manuel Resa. Pues yo quería preguntarte, como le he preguntado antes a mi compañero, que me parece una pregunta súper interesante. ¿Qué realmente, en plan, aparte de lo que has dicho de que te inspiró este muchacho para hacer, bueno, este hombre, para hacer ese poema, en tu libro tienes más inspiraciones o solamente usas a él o es una cosa que te viene, escribes sin ningún tipo de eso? Y otra preguntilla, refiriéndome a la pregunta de la compañera de antes. La métrica la respeta en el sentido de decir, ¿hay por ejemplo, algún romance, algún soneto clásico, o más bien te da igual y usa un verso libre o como dice, versos salvajes? Bueno, muy interesante ver respecto de las referencias, aparte de un poco de la realidad. Hombre, yo tengo a lo mejor como referencias literarias, me gusta, hay poetas que me gustan muchísimo, en toda la parte que yo toco del soneto. Por ejemplo, me gusta muchísimo Quevedo, que es un clásico, como me gusta muchísimo Miguel Hernández, que es una pasada, porque él aúna muy bien una poesía muy profunda con el soneto. Me gusta, por ejemplo, la poesía de Joaquín Sabina, que es un gran cantante y un gran poeta también, me utiliza una poesía mucho más canalla, que en algún momento me inspira, porque cuando yo también tengo un poco ese lado, pues lo hago. Y, pues no sé, entre las autoras, por ejemplo, me gusta Alfonsina Storni o Delmira de Agustini. El soneto, en cuanto tú haces una pregunta muy interesante, porque casi todos nos movemos un poco. ¿Qué hacemos? ¿Verso libre o nos sujetamos a la métrica? A mí me gusta un poco sujetarme a la métrica porque me ayuda también a en el proceso. Es decir, me obliga a ser conciso, me obliga a ser ingenioso para buscar la rima. Entonces, aunque aparentemente me comprime, me ayuda a expandirme. Sin embargo, hay otro tipo de composiciones en las que, bueno, utilizo un poco el verso libre, pero el 80% de mi producción literaria es soneto y el 20% verso libre. Contemplo las dos cosas. Y aunque me parezca que me encierran los límites, no, al contrario, la poesía, al tener una métrica, me ayuda también a ser un poquito más conciso y hacer que las palabras expandan su significado en menos espacio. ¿De acuerdo? ¿Pasamos a Fátima? Bueno, yo lo que te quería preguntar, porque al principio has comentado que hay cosas que las escribes en soneto y otras cosas que las escribes en verso libre. ¿Hay
alguna temática que siempre te gusta hacer en soneto? ¿Hay cosas que siempre te gustan hacer en verso libre? ¿Va fluyendo un poco a ese respecto? ¿O cómo lo haces? Esa es mi pregunta. Sí, yo toco todos los temas en el soneto. Lo único que pasa es que a raíz de lo que nos ha dicho nuestro compañero de esa poesía más filosófica, a lo mejor quiero expresar una idea y a lo mejor cuando quiero expresar una idea más filosófica quizá, a lo mejor sí que utilizo el verso libre en el sentido que me puedo permitir ser un poquito más libre dentro de lo que tengo que utilizar un lenguaje poético, pero sobre todo para aspectos un poquito más filosóficos quizá. Me inspiro más en un verso libre porque es un poco esa fusión entre la prosa poética y el pensamiento. En el resto de las composiciones generalmente es el poema, es el soneto, pero dentro del soneto con muchísimos temas. Hay algunos que son muy románticos, otros que son metafísicos, otros que son una coña incluso, o sea que bueno, sí, incluso a veces me atrevo con hacer algún review porque me interesa que el lector cambie de un registro a otro también, que vea algo muy denso, muy culto y de repente algo que le toque un poquito, uy, ¿esto qué es? ¿Sabes? Eso me gusta mucho, cambiar de registro de un poema para otro. Sí, además el verso libre te da la libertad de extenderte todo lo que tú quieras, entonces lo puedo entender, pero sí tenía curiosidad porque hay personas que, por ejemplo, solo escriben poemas de amor en romance, por ejemplo, ¿no? Se dedican a una temática con un tipo de métrica concreto, pero bueno, entiendo que si tu favorito es el soneto, que lo experimentes con todo y me parece genial también. ¿Óscar? Bueno, pues yo te voy a preguntar, ¿cuál es la temática que más te gusta abordar en los poemas? Qué bueno, pues es que fíjate, el poemario es muy completo porque abarca de todo. De hecho, como te he dicho, el propio título es una referencia cinematográfica. Los primeros 5 poemas, que los llamo yo poetas desatados, son referencias cinematográficas. Luego hay lo que llamo un aperitivo existencial. Hay como 8 sonetos más de temas un poquito que pueden ser tanto el tema del amor, la muerte, el deseo. Y luego el resto que tiene otro apartado que yo llamo la galería infinita, que son sonetos que son sobre todo semblanzas de pequeños personajes. Que puede ser desde, yo qué sé, no sé, puedo hablar de un cura, puedo hablar de un periodista, no sé, es un poco como una especie de semblanza. Entonces, mis temas son muy variados y lo que he dicho antes es que me gusta cambiar. O sea, a lo mejor un soneto es muy serio, otro es muy relajado, uno es muy humorístico, otro muy metafísico, y siempre para que el lector vaya como en una especie de montaña rusa, no sabiendo lo que le espera en cada poema. O sea, que no hay ninguno que prefiera, dije, voy a escribir... Todo, es que me inspira todo, realmente me gusta todo. O sea, depende de mi estado de ánimo, O sea, si hago disfrutas el escribir poema romántico como tal. de humor. Pues José, ¿dónde podemos comprar tu obra para estas navidades? Pues bueno, en editorialbubok.es se vende muy bien, y se puede comprar, bubok.es. Se vendió muy bien, la verdad que estoy muy contento. En la editorial se montaron muy bien conmigo, porque me permitieron ir a la Feria del Libro, que me hacía mucha ilusión, y lo consiguieron. Estuvo muy bien. Pues dejamos ahí esa segunda recomendación, Escarlata desatada, de José Ramón Pardo. Muchísimas gracias, José Ramón. Nada. Vamos a pasar ya con vosotros. Antonio Olmedo, que nos habla de Y Primavera de Azules Poemas. Buenas, compañeros. Bueno, pues yo vengo a hablaros de mi segundo poemario, Y Primavera Azules Poemas. ¿Quién soy yo? Yo principalmente me considero, la frase más corta que tengo para definirme es que yo soy un amante de la vida, un amante de la belleza y otras veces pues soy poeta. Lo que pasa que en los tiempos actuales estaréis de acuerdo conmigo que poquita gente lee poesía y la gente que lee poesía pues muy selectiva y eligen los libros muy concretamente, ¿no? Entonces, yo vengo a hablaros hoy de Primavera Azules Poemas. Yo escribí mi primer libro o publiqué mi primer libro en 2007, pero yo llevo escribiendo poesía desde que tenía 15 añitos. Yo escribí 100 poemas, me fui al banco, pedí un préstamo y directamente eché el libro a la calle, ¿no? Camino de los Girasoles fue mi primer libro. Pero claro, como yo no vivo de estas cosas, pues estas cosas pues, se van guardando en cajones y se van teniendo ahí. Y yo empecé a acumular poemas después de 2002, cuando la vida me cambia en cuanto a lo amoroso, en cuanto a lo romántico, porque conozco a la mujer de mi vida, conozco a la persona que me acompaña hoy día, y eso me cambia la forma de amar, me cambia la forma de pensar y me cambia sobre todo la forma de escribir, ¿no? Yo escribo Y Primavera Azules Poemas, son 44 poemas donde reflejo esa forma madura y evolutiva
que ya no tiene un escritor como puede tener Manuel, que tiene 18 años, entiende que él escribirá ahora de una manera, cuando tenga 54 como yo, escribirá de otra, está claro, porque la madurez y la evolución te hace enriquecerte de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar en Primavera Azules Poemas? En Primavera Azules Poemas es eso, es poesía romántica basado en el amor que mi mujer me, me, me compenetra, digamos que me hace cómplice de ella, ¿no? El paso de ese tiempo con ella en estos 25 años, pues me llevó a decidir de nuevo retomar el camino de publicar. Me fui a esta empresa que no ni voy a nombrar porque veo que las editoriales de autoedición, pues como que una vez que pagaste te dan de lado un poquito o se olvidan de ti, entonces ni lo voy a nombrar, ¿no? Mejor. Pero bueno, además Samuel me conoce bien. Samuel sé cuál es, no te preocupes. Yo lo sé. hemos compartido muchas tardes juntos y bueno, yo gracias a que ahora, digamos, estoy en un grupito de gente que, digamos, que tiene mis mismas aficiones, o sea, escribir, entre ellos Samuel y todos vosotros, pues me he enriquecido de todas esas cosas y he decidido que yo soy escritor, ¿no? Aparte de Primavera Azules Poemas, pues en menos de 5 meses he escrito 5 libros y los he publicado en Amazon. ¿Por qué? Porque he visto la forma más fácil que es Amazon, más que pelearse con editoriales que te dan un 10%, que te ofrecen el no sé qué, no sé en cuánto, y cedes derechos. No, yo no estoy para que me sangre en el bolsillo. Yo no vivo de esto. Y como no vivo de esto, lo hago lo más fácil posible, que es con Amazon. Pero bueno, eso es tema aparte, paréntesis. Y Primavera Azules Poemas. Poesía romántica, poesía sencilla, poesía que todo el mundo puede entender. Y basándome en lo que dice Fátima, yo no me baso en rimas, en consonante o asonante. Como he dicho en mi presentación, yo soy un amante de la vida y un amante de la belleza. Y yo lo que escribo quiero que sea bello, que sea bonito, que cuando mires algo veas cómo se te ponen los pelos de punta, como ves que se me ponen a mí cuando yo hablo de estas cosas, ¿entiendes? Una muestra no sé si Samuel puedo recitar ya o Sí, tengo que bueno, esperar. vamos a esperar un poquito a que la ronda de Vale, preguntas y que termines un poco de plantear en la obra y ya luego. perfecto, pues nada, pues eso. Y Primavera Azules Poemas está dividido en 2 etapas. La primera es corta, donde salgo de una ruptura amorosa que me dejó destrozado. Conozco a Lucrecia, que es mi niña primavera, que es la que me inspira al resto de los poemas del libro. Y bueno, y es la forma de evolucionar en el amor, la forma de encontrar una complicidad en el amor, en esa persona que te acompaña, que te inspira. Y yo, ya os digo, ¿no? Yo siempre soy un amante de la vida, un amante de la belleza, y me enriquezco de todas esas experiencias y de ese amor que me transmite mi mujer. Y sigo escribiendo poesía romántica, pero he abierto mi nicho de lectores con cuentos infantiles, como decía Fátima, con haikus. He publicado un libro de haikus que nunca lo había hecho y he publicado 50 haikus con sus 50 jaigas también en una versión flash, digamos, porque ha sido en poco tiempo. Y ahora estoy con los cuentos infantiles, tengo proyectos de todo tipo y nada, y seguiré siendo y me moriré siendo poeta, porque poeta romántico, que es lo que me considero que soy, ¿no? Y nada, estoy abierto a vuestras preguntas si queréis preguntarme. Yo preguntarte, Antonio, si podríamos considerar que Y Primavera de Azules Poemas es una oda a tu mujer, o sea, es una obra dedicada íntegramente a tu mujer, todo lo que el contenido íntegro de la obra, o no en alguien en concreto, pero te has inspirado una parte para construirla. O sea, ¿cómo es un poco la dedicatoria, por así decirlo? Sí, bueno, Y Primavera Azules Poemas, aparte de los poemas primeros que son dolorosos, que demuestran aquella etapa, digamos, que me dejaron y que ese amor me causó bastante mella. Conozco a mi mujer, empieza con poemas, digamos, románticos, ¿no? Y a lo largo de los años, porque Primavera Azules Poemas empezó a escribirse en 2002 y terminó de escribirse casi en 2021. Entonces, en ese periodo de tiempo, pues claro, se afianza el amor con mi mujer, vienen mis primeros hijos, vienen noches de reflexión donde te encuentras mirándote a un espejo y viendo cómo has evolucionado en esos 20 años, ¿entiendes? Entonces, no es que sea una oda, es más bien mis vivencias personales frente al amor, frente al convertirme en padre, frente a ver cómo poco a poco, digamos, envejezco y veo cómo la vida me va viniendo y cómo voy asimilando esto, ya no con la efervescencia de la adolescencia de Camino de los Girasoles, sino con
la pausa, la tranquilidad de que me dan los años y cómo tener un vínculo amoroso, digamos, estabilizado, te da esa tranquilidad de que puedes escribir con naturalidad, con frescura, con simplicidad, con todo aquello que me nutre a mí personalmente, ¿no? Y Primavera Azul es poema es eso, ¿no? Es ese resumen en 44 poemas de cómo he ido evolucionando gracias a que tengo el amor cómplice, gracias a que nacen mis hijos y gracias a que me miro al espejo y sé quién soy. Vamos a comenzar la ronda de preguntas con Óscar. La verdad me gusta mucho lo que comentas. Y te voy a decir que eres un poeta romántico. ¿Cuál es el mejor momento para escribir o el momento en el que tú usas? Porque yo, por ejemplo, son las noches, ¿no? A mí donde más me gusta escribir es reflexionar sobre el día por la noche. Ujú. Pues mira, un poeta romántico se inspira yo hablo desde mi punto de vista personal, yo me inspiro como el amigo José Ramón que habla sobre el cine y habla sobre escenas de cine y todas estas cosas. Yo siempre he sido claro, soy de distinta generación que vosotros, pero yo soy un amante de la comedia romántica de los años 80 y 90 y yo me inspiro a lo mejor en eso, en esa escena de la película o me inspiro en esos versos de esa canción que he escuchado, ya sea de Sabina, ya sea de Alejandro Sanz, ya sea de La Oreja de Van Gogh. Momento del día, a lo mejor ese mismo recuerdo de aquel momento me hace inspirarme, ya sea de día, ya sea de noche, ya sea una melodía, ya sea una mirada. Yo, por ejemplo, soy muy sentimental y muy emotivo y enseguida, a lo mejor, ¿qué te digo yo? La misma escena esa de película que estás viendo y que te hace llorar una y otra vez, eso te hace componer una poesía una y otra vez, ¿no? Y yo me inspiro en todo eso, ¿no? En todo aquello que te pone los pelos de punta, que te emociona, que te hace parar y mirar, ¿no? Y no tengo un momento del día, tengo muchísimos momentos del día, muchísimas formas de vivirlo y de transmitirlo, ¿no? Y en eso me baso, ¿no? Antonio, baja un poco la cámara que se te corta un poco la... Ahí, perfecto. Perdón. Vale. Fátima. Perdón. Yo, bueno, antes que nada le quiero preguntar a Antonio si, ya que es un poeta romántico como lo soy yo, ahí vamos de la mano, te quiero preguntar si, porque has dicho, lo que busco es la belleza y la perfección y que se me pongan los vellos de punta. ¿Cuánto tocas un poema una vez que está escrito? ¿Tienes alguna norma para eso? Porque yo al principio, sobre todo cuando empezaba, lo revisitaba y le hacía correcciones, y le hacía correcciones, y le hacía correcciones, hasta que un maestro mío, al que le tengo mucho cariño, me dijo esta frase que te voy a dar por si tú le haces muchas correcciones o a los compañeros, que es de mi paisano, de onubense y el premio literatura, Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, que decía, no la toques ya más, que es así la rosa. Que se refiere a no toques más el poema, que ya tiene toda la No le belleza des que más tiene el vuelta, primero. no le des más vuelta, no le des más vuelta. No la toques ya más, que es así Sí, la rosa. tu pregunta es entonces que si yo Si rectifico tú mucho. corriges mucho y alguien te tiene que decir, no lo toques ya más, déjalo. No, no, la verdad es que no, la verdad es que no. Yo si tengo que versionarme en versión western, yo soy un pistolero que tengo los dedos cargados y disparo y ese disparo se queda ahí, ¿entiendes? Es muy raro que yo cambie algo tal. A lo mejor puedo ajustar, ¿qué te puedo decir yo? Pues a lo mejor si cojo un verso que lo hago largo, veo que largo no me gusta, lo divido en dos, ¿entiendes? Por ejemplo, pero no suelo rectificarlo. Eso sí, lo que sí hago es que si algo no me gusta, directamente va a la basura, ¿entiendes? Si algo no me transmite, directamente a la basura. Pero no suele pasar porque cuando escribo emocionalmente estoy compenetrado con lo que escribo en ese momento, ¿entiendes? Y eso lo tengo claro. No escribas, es como decía, no sé si era Leonardo da Vinci, que decía, comer sin ganas molesta y estudiar sin ganas, por ejemplo, gasta la mente. Entonces, cuando hagas lo que te apasiona, hazlo realmente porque crees en lo que estás haciendo. O sea, que si yo escribo en ese momento es porque estoy inspirado para hacerlo. No escribas por escribir
porque te va a salir estupideces, te van a salir tonterías, ¿entiendes? A ver, puedes ser creativo, está claro. Si eres creativo, te va a salir, claro, pero eso de forzarte a escribir para ver, a veces metes la pata y escribirás cosas que no merecen la pena o que no tienen valor. Yo realmente cuando escribo, si no me gusta a la primera vez que lo leo, posiblemente lo descarte, ¿entiendes? Pero realmente cuando escribo algo es porque emocionalmente estoy preparado para escribirlo. Por lo menos yo así lo veo, ¿no? Manuel. Pues yo la verdad me sorprendió mucho el sentido de que haya estado tantos años, de 2002, te has dicho, hasta 2021 haciendo el libro, ¿verdad? Ujú. Y quería preguntarte que con tantos años haciendo tu libro, ¿qué años son los que tú dices, estos años son los que más han significado para el libro, lo que más trabajo le he dedicado, lo que yo creo que sentimentalmente marcan más la obra? ¿Cuál crees que...? Pues mira, normalmente todo eso va asociado al momento en la vida que estás viviendo, ¿no? O sea, yo para mí es muy significativo en 2007 cuando nace mi primer hijo, ¿entiendes? Eso para mí es muy significativo y digamos que te sientes más inspirado. ¿Qué pasa? Yo ya he comentado que yo no me dedico a esto, yo no vivo de escribir, ¿entiendes? Por eso no lo hago, no lo he hecho con la asiduidad que lo estoy haciendo ahora. Ahora ya os digo, yo desde agosto hacia aquí he publicado 5 libros. Si te das cuenta, en 50 y pocos años solamente había publicado 2. ¿Qué pasa? La vida está por delante, ¿entiendes? Tienes que trabajar, tienes que mantenerte, tienes que subsistir y demás, ¿no? ¿Cuáles son los momentos que, digamos, que me ha inspirado? Cuando ha llegado un acto que, digamos, que me ha enriquecido. El nacimiento de mi hijo, el nacimiento de mi segundo hijo, o bien que estabas pasando por esa fase de días, de meses, de semanas, en que te sientes deprimido o te sientes conmovido por algo, y entonces cuando escribes más. Pero claro, para escribir y Primavera Azules poemas, ¿qué pasa? Como yo sabía que yo no iba a vivir de esto y tal, pues lo he pospuesto más en el tiempo, ¿comprende? No le daba importancia a estas cosas. Yo sabía que escribí, o sea, yo escribo cuando me apetecía, escribía un poema y tal y cual. Pero ahora, yo te digo, al llegar al convencimiento de que es lo que me gusta, de que es lo que me enriquece, es cuando he decidido no parar de escribir, ¿entiendes? Durante esos 20 años que he estado escribiendo y Primavera Azules poemas, pues anteponía otras cosas. Pero ahora antepongo, digamos, mi momento en que estoy inspirado para escribir, ¿no? Y bueno, de eso se trata. Buscar tu momento, buscar lo que te enriquece en ese momento y escribir porque te hace feliz escribir, ¿no? Teníamos ahí a José Ramón, pero lo hemos perdido de un momento a otro. Así que bueno, vamos a pasar con Fátima Villegas, que nos habla de cartas, notas y poemas que nunca. Ah, perdona, Antonio, ¿dónde se puede comprar? No te pregunta, Sí, perdona. bueno, mi libro En está Amazon, en entiendo, ¿no? Amazon. En Amazon, o sea, a mí me podéis buscar como Hombre de Faro, todo junto, que @Hombre de Faro, o bien en mi Facebook, preguntarme, o ya sabéis, en la trinchera Samuel os puede dar mi contacto, pero vaya, que en mis libros... Vale. Bueno, pues podemos encontrar entonces el libro de Antonio en Amazon. Gracias, Antonio, por habernos recomendado tu obra. Muy bien, gracias a vosotros. Ya os digo, ¿No? en Amazon todos mis títulos están allí, los 9 libros. Y nada, cualquier pregunta que tengáis por hacerme por privado en el chat o buscarme en WhatsApp, pues me buscáis y ya está, sin problema. Samuel ya sabe que yo vendo lo que vendo como lo vendo y Lo vende bien, lo nada, vende bien, además. lo vendo como puedo, ¿no? Y nada, ya os digo que en Amazon está todo. Podemos adelantar a Manuel Resa, que nos va a hablar de Yo, el último ciudadano. Adelante, Manuel. Pues este libro es un libro bastante, bueno, este poemario es un poemario bastante duro en el sentido de lo que trata. Lo que trata sobre todo es un tema agregado a lo político, algo sin miedo, ¿no? Hablo bastante desde el punto de vista de esa persona que no tiene esa voz. Hablo desde el punto de vista de los niños saharaui, que yo, como hemos dicho en la presentación, soy un fiel ayudante de esta causa que por mala suerte nos trae a España y que ojalá tuviese otra cosa. Hablo también en el poema
esa figura como puede ser Juan Carlos I, que bueno, yo no sé si ya es legalmente criticarlo o no es legalmente de criticarlo, tan arriesgada y fea que es para la figura de España. Hablo también de la crisis social que vivimos en España actualmente, esa polarización que hay, o muy de izquierda o eres de muy de derecha, pero no puedes ser gris. Si eres gris, eres raro, si eres gris, o eres fascista, o eres un progre, o eres yo qué sé, o es que no tienes sentido de la libertad, que al final del día, como quiero decir mi poemario, que en este poemario pues trato con sonetos, trato con romances, trato con verso libre, incluso me inventé una forma de escribir que es la República. República se llama. Que la República trata de un quinteto, dos tercetos y un cuarteto. Son 15 versos. Son 15 versos donde tú puedes rimar o no puedes rimar. Puedes hacer lo que tú quieras, pero dentro de esos 15 versos. ¿Y por qué la llamo República? Porque me parece que en el siglo pasado, lo más cerca que hemos estado de la libertad fue antes de que se diese un golpe de Estado, donde la mujer por primera vez pudo votar, por lo que yo pienso que, coño, Lorca, Miguel Hernández, Machado, figuras tan importantes en el siglo de oro español en la poesía, tan importantes, que apoyaban a la República y que también lo hablo, que esto no es, ¿cómo se dice? No es un libro de abanderamiento de la República ni nada por el estilo, sino es un trato con la memoria histórica, un decir, aquí esto es importante, no lo olvidamos a la gente que todavía hay incunata, gente como Lorca, que no se sabe dónde está su cuerpo. Y Lorca porque es famoso, pero esa familia que no ha recuperado a su hijo de 5 años, como hace poco se descubrió en una cuneta un niño de 3 años con un lápiz, con una goma, estaba igual del bando que sea. Son cosas muy fuertes y cosas que se están descubriendo ahora. En pleno 2025, que es que ha pasado ya casi 100 años. Casi 100 años. Y en este libro trato eso, aunque sea yo un poeta bastante existencial, de hecho la obra que quiero sacar en físico, ya que esta está online, porque la considero como Fátima, que tenía su blog de poemas, pues esto más o menos lo mismo, un WhatsApp voy actualizando. Ahora mismo no es cada semana, pero normalmente era cada semana, voy subiendo poemas relacionados con lo que ocurre en España o fuera de España. ¿Vale? Y de hecho, algunos de los poemas lo he recitado en público, como puede ser el romance del inmigrante, que tuvo bastante éxito en Granada. Y, o sea, muchas cosas que, por ejemplo, en los versos libres que trato aquí, eh, lo hablo desde una forma existencial, pero luchando por esa cosa de decir, tío, que somos libres de opinar, de hacer lo que queremos, pero siempre respetando al otro. Mi libertad acaba cuando empieza la del otro. Eso lo tenemos que tener claro. Y la libertad no trata de ideología. No trata de ideología. Y eso en el libro intento plasmarlo, aunque puede ser que a veces, como diría algún familiar mío, se me ve ese plumero, ¿no? De por dónde ando, ¿no? De por dónde ando, como se puede decir, ¿no? Y nada, y eso, la República, lo que viene siendo Yo el último ciudadano, la República son, para mi gusto, muy importantes. De hecho, sinceramente, y lo hablo abiertamente, para mí la figura de Juan Carlos I aquí la machaco muchísimo, la figura de endiosamiento de Franco también la machaco muchísimo, y esa exaltación a la dictadura que tanta gente sufrió y otra gente, pues bueno, pues disfrutó, entre comillas, porque no sabían lo que era otra cosa, pues ya estaría. Y yo creo que no me dejo nada y si quería hacerme preguntas, Bueno, pues Reconciliación va a ser una lectura tuya durante las Navidades, ¿no, Manuel?
Libro de reconciliación seguro que va a ser esa biografía, ¿no? Sí, Maravillosa. sí. Ya ves, vamos, es tremendo, me parece, es que tiene un poco de vergüenza. Es que mira, yo soy una persona que abiertamente lo digo, soy una persona republicana. Yo a mí no me parece una cosa que, yo qué sé, que a mí eso de que haya un rey, pues eso es un, yo qué sé, que no sirve para nada, que se quejan lo de, pongamos, lo de esa derecha, se quejan de, es que los inmigrantes, pero bueno, los borbones también son unos franceses que son inmigrantes, que vienen, que son reyes, que los pagamos nosotros los españoles y que no hacen nada, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Son esas cosas, no te quiero decir, y Reconciliación es un libro que yo creo que es una forma de venganza hacia su hijo, ¿eh? Para un rey decente que tenemos, un Borbón decente, que no destruye España, ni roba España, se lo quiere cargar a su padre. O sea, es que es terrible la monarquía borbónica. Vamos a pasar con la ronda de preguntas, Antonio. Bueno, está claro que Manuel está empezando en la vida, tiene 18 años, está claro que yo no voy a entrar en conflictos políticos porque no me gusta, soy apolítico, soy ateo y no voy a entrar ni en religión ni en política. Eh, Manuel, solamente te puedo decir que escribas de lo que a ti te convence, de lo que a ti te llena, de lo que tú vivas, que si tienes que poner una pica en Flandes por los niños saharauis, que lo hagas, que luches por lo que crees, ¿entiendes? Es la recomendación que yo te puedo dar, ¿entiendes? No te enfrentes a guerras pasadas ni a buscar digamos, conflictos con gente de ideologías diferentes a la tuya, Antonio, perdón, aleja la porque cámara porque se te está cortando Ahí, perfecto. sí, bueno, ay, perdón. Eso, que no te busques conflictos con gente de ideologías distintas contigo, porque son batallas inútiles, batallas que los cambios de actitud en cuanto a política son muy difíciles de darles la vuelta, ¿entiendes? Y eres muy joven y te queda mucho por delante, ¿entiendes? Pero sí te digo eso, que te bases en lo que tú crees y en lo que tú sientes, ¿comprendes? Que tienes que criticar al rey, critica al rey, que tienes que criticar a la derecha, critica a la derecha, tienes que criticar a dioses que no crees, critica a dioses que no crees. Cuenta siempre desde tu punto de vista, eso sí, sin hacer daño a nadie, ¿comprendes? Sin tener que dañar a nadie, ¿comprendes? Lo importante. Y no busques nunca conflictos libres, por mucha libertad que haya, no busques conflictos fáciles ni nada con la gente, ¿entiendes? Tú escribes de lo que tú crees y que cada uno opine como quiera opinar, ¿entiendes? Y sé libre para escribir lo que te dé la gana. Muchas gracias, en serio, por el consejo, de verdad. ¿Fátima? Porque eres muy joven y te quería preguntar sobre todo porque has nombrado Siglo de Oro, por un lado, y a la vez Lorca. Entonces, no sé si estamos hablando del Siglo de Oro español de poesía o si estamos hablando de la generación del 27. Creo que te has querido referir a la generación del 27. Sí, sí, Pero pero también, perdón. no, mi pregunta no ha llegado. Sí, 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 perdona, perdón. También, como sé que te querrías referir seguramente a la del 27 y solo me has nombrado hombre, yo te quiero preguntar si no has leído, por ejemplo, a Ernestina Champucín, a Concha Méndez, a Josefina de la Torre o a María Zambrano, que no se las considera dentro de la generación del 27. De hecho, se las llama las del sombrero, pero son de la generación del 27 porque comían con los del 27, dormían con los del 27 y corregían y escribían con los del 27, así que ya es hora de que las añadan también. Son menos conocidas, pero te lo pregunto porque si no las conoces, te las recomiendo muchísimo. Sí, sí, a ver, las conocer las conozco realmente. Si yo te hablo sinceramente de dentro de mí, como habéis dicho, soy pues una persona joven, tengo 18 años, la verdad que me encanta la poesía, escribo desde los 14, pero leer, he leído un montón de Lorca, he leído un montón de Miguel Hernández, he leído un montón de Machado, he leído de Juan Ramón Jiménez, pero sí es verdad que fallo mío no leer sobre todo mujeres, pero no por un tema, ni porque sean hombres ni porque sean mujeres, simplemente por lo que a ti te enseñan en el instituto, a mí me enseñan que en el instituto pues los mejores han sido Lorca, Hernández, Machado, y yo me voy a nutrirme de lo que yo creo que puede ser lo que a mí mejor me convenga a la hora de leer y aprender. ¿Me entiendo? Te quiero decir, Claro, también la figura de Lorca, sobre todo, que la tengo muy, muy aquí, esa figura, ese mártir, ¿no?
de esas cosas, ¿no? José Martín, Ujú, de la poesía, de esa cosa, de esa cosa. ujú, O Miguel Hernández con su poesía tan profunda, tan increíble, porque es increíble, o sea, a mí me apasiona Hernández. De hecho, a Lorca y ujú, Hernández lo menciono bastante, a lo mejor, 3 o 4 poemas de los que haya escrito 5, los menciono, no en este libro, ujú, sino en general. Y, y sí es verdad que no he leído mujeres hasta ahora, no ujú. por nada en específico, sino por simple, o a lo mejor por desconocimiento, o por, no sé, no sé, Seguramente por pero desconocimiento, porque se nos enseñan muy pocas poetas españolas. Tenemos que hacer un esfuerzo por conocerlas una vez que terminamos de la enseñanza elemental, por así decirlo, y secundaria. Entonces, mi pregunta era más para recomendarte que las leas, porque te estás perdiendo la mitad de la historia si solo estás leyendo a hombres. sí, sí, la leeré. Encantado de hacerlo. Manuel, ¿dónde podemos comprar tu obra? Pues Entiendo que mi se puede obra, leer libremente, ¿no? No tiene como tal. efectivamente, se puede leer libremente, es como una especie de blog que ahora mismo cuenta con casi 800 lectores y Vale. se lee en Wattpad, en la app de Wattpad. Si entras a mi perfil de Instagram, manuel.6.reisa, en el link te sale para meterte directamente. Más motivo para leerlo que gratis, o sea que no hay que pagar nada. Por el momento, por el momento. Esperemos que algún día Por esté el momento, publicada efectivamente. y que podamos leerlo también por Kindle o por una editorial que lo publique. Muchísimas gracias, Ojalá. Manuel. A vosotros. Bueno, vamos a pasar rápidamente con Fátima Villegas, que nos habla de cartas, notas y poemas que nunca leerás. Adelante, Fátima. Ah, está silenciada, Fátima. No te escuchamos. Fátima, está Pensaba que le había silenciada. dado. Ay, perfecto. Sí, ya. Os quería enseñar la portada porque me parece que es muy, muy parte del proceso, la portada, tanto la portada como la contraportada. En el lomo la letra la hemos puesto lo más pequeña que permitía para que prácticamente no se vea, porque Cartas, Notas y Poemas es digamos, mi proyecto más íntimo, más personal, donde se abre, digamos, en canal todos los sentimientos de una forma siempre un poco enmascarando, porque yo no me atrevo a exponerme tanto. Yo tengo poesía salvaje, pero no tanto quizá como el compañero. Pero bueno, Cartas, Notas y Poemas es el libro que acabo de publicar hace poquito. No publicaba nada desde 2021 porque no es lo que me da de comer, a mí tampoco, y la poesía al final tiene unos lectores más, digamos, más reducidos que la narrativa, por ejemplo, romántica, cuando para mí es prácticamente lo mismo, en el sentido de que el amor es amor, lo expreses como lo quieras expresar. Y bueno, lo he querido hacer como si fuera una especie de diario, es un diario. Un diario, cuando lo abres es como si te estuvieras leyendo el diario de una persona que te has encontrado en la calle y pues vas viendo una historia que dura pues aproximadamente 2 años, 3 años por ahí, porque tampoco pongo como el año, sino pongo como el mes y, o sea, digamos que el título no es un título, sino es como un lugar y la fecha más o menos, como el día y el mes, pero no el año, ¿no? Y bueno, es mi proyecto más intimista. He hecho un diario que no es realmente mi diario, por si alguien me lo quiere preguntar, es un diario que no es realmente mi diario y estoy muy contenta porque, como dije hace poquito en un podcast en el que me entrevistaron y hablamos de él, este poemario es mi capricho. Es mi capricho después de 2 poemarios y una novela. ¿Por qué? Pues porque me he permitido hacer lo que me dé la gana, no me he encorsetado, no he buscado forma, nada. Lo único que me he dedicado es a disfrutarlo muchísimo, a escribir salvajemente y, y a usar mucho el verso libre y sobre todo el haiku, porque estoy enamorada del haiku, porque me obliga a decir en 17 sílabas todo lo que estoy sintiendo en el momento. Entonces, es apasionante. Luego, por ejemplo, que es verdad, puedo escribir perfectamente sonetos, romances, décimas, lo que queráis, puedo escribiros, pero sí es verdad que no me llena tanto. Como decía mi maestro Manuel Ángel Vázquez Medel, de poesía, él siempre dice que la poesía del siglo XXI se tiene que salir del molde.
La poesía del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XX, estaba en molde y ahora nos tenemos que salir de los moldes, buscar nuevas formas, investigar, salirnos de los ritmos, de las asonancias, de las consonancias. Y ahí estoy, y ahí quiero estar, en la poesía del siglo XXI, pasándomelo bien, porque para mí la poesía es mi forma más natural de comunicarme. Así que pasándomelo bien, escribiendo todo lo que siento, todo lo que me pasa por la cabeza y siento que merece un verso y dándome pues estos pequeños caprichos que ahora ya como me autopublico, pues me los puedo permitir. Venga, pues pasamos a ronda de preguntas, Oscar. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarte cómo es el proceso. ¿Cómo ha sido el proceso de escribir un diario? Porque me imagino que no has estado todos los días escribiéndolo, ¿no? Vale. A ver, el proceso mío en general para todos los poemarios es un poco muy parecido, porque al final yo escribo mucho, yo escribo prácticamente todos los días poemas. Entonces, yo nunca borro, a diferencia del compañero, yo no los borro. Si no me gustan, los dejo. A lo mejor en algún momento me van a gustar. No me gusta tirar nada. A lo mejor tengo un poquito de Diógenes poético. Entonces yo voy escribiendo y realmente los escribo en una especie de diario porque es un cuaderno que siempre llevo conmigo, que no lo tengo aquí para enseñaroslo, pero siempre tengo un cuaderno conmigo en el que voy escribiendo lo que se me ocurre, porque si no escribes la idea en el momento, se va a otra cabeza. Así me gusta pensarlo. Entonces, yo escribo, pues yo qué sé, desde 2021 hasta ahora, pues imagínate cuántos poemas tenía, muchísimos. Y lo que hago es releer los poemas, porque ya yo tengo a lo mejor alguna idea en la cabeza. En este caso, pues yo quería hacer como un diario en arquitectura de un corazón y en asignaturas pendientes, por ejemplo, quería 4 capítulos diferentes o 5 capítulos diferentes en el que, por ejemplo, asignaturas pendientes es el ciclo, son los ciclos, o sea, las fases del ciclo de un duelo, ¿no? De lo que pasa cuando termina el amor. En este concretamente, pues quise liberarlo un poco de molduras, de formas, de capítulos, nada. Aquí todo para adelante, ¿sabes? Entonces el proceso es recopilar todos los poemas, cambiarlos del cuaderno al ordenador y ya como voy reescribiendo y releyendo, voy seleccionando los que creo que me pueden servir, monto con eso un poemario ya más o menos y donde veo que hay huecos los intento, bueno, no, los relleno añadiendo contenido nuevo, pero bueno, pues en este poemario pues hay contenido desde posiblemente de 2020, 2019 hasta el día de hoy. Vale, muy brevemente, Antonio Olmedo. No, pues nada, como he dicho a cada uno de vosotros, tenéis que escribir eso, ¿no? Lo que realmente os late dentro, ¿no? Lo que realmente en ese momento pues sentís, ¿no? Tú lo que haces, Fátima, es ir escribiendo durante todo el día, vas acumulando, vas, digamos, amontonando y bueno, sabes que cada cosa pues tiene su momento y lo que haces eso es acumular momentos y algún día pues pueden ver la luz o seguirán ¿O ahí no? metidos en el o seguirán metidos en el cajón, está claro, ¿no? Que no tiras nada, me parece perfecto, todo es aprovechable, ¿entiendes? E incluso lo que no te sirve es aprovechable para decir, esto lo puedo hacer mejor, ¿entiendes? Claro. Esto que yo he escrito, que no me gusta hoy, que no me está gustando dentro de 10 años, a lo mejor dentro de 15 años le doy una vuelta de tuerca y con el conocimiento que he aprendido, esto me va a servir ahora, ¿entiendes? Me parece una opción muy, muy correcta esta de que seas Diógenes poético y no tires nada. Me parece muy bien, ¿entiendes? Yo también tengo un principio que es todo lo mejor está por venir, ¿entiendes? O sea, si tú todo eso que escribes hoy te sirve para que lo que va a venir más adelante te enriquezca, perfecto, perfecto, adelante con eso, ¿entiendes? Yo siempre digo, uno de mis principios es ese, ¿no? Lo mejor está por venir. Y si tengo que acumular, pues acumulo. Que tengo que meter basura debajo de la alfombra, pues la meto, ya la sacaré, ¿entiendes? Y así lo Claro. veo yo. Muy, Fátima, muy loable lo tuyo. ¿dónde podemos comprar tu obra para leerla estas Navidades? Pues cartas, notas y poemas en Amazon. En Amazon está en tapa dura y en tapa blanda. En Google Play Books también está en la edición EPUB, para quien la quiera leer. Y prefiera en Google en vez de en Kindle.
Y bueno, eso es, y eso es lo que ahí donde se puede encontrar. También yo tengo ejemplares siempre en casa, así que si alguien lo quiere firmadito para alguien en especial, pues Si ahí le alguien va a va. Huelva, hay que visitar a Fátima y llevarse carta, nota y poemas, ¿no? Exacto, también eso es como la gente va a comprar la lotería, pues podéis venir a Huelva y comprarme el poemario. Eso es. Pues gracias a los 5. Bueno, José Ramón se ha tenido que ir, pero también le doy las gracias desde la distancia, porque sé que cuando vea este episodio le haré ilusión que lo despida. Ha sido un placer teneros a todos. Y bueno, recomendamos por supuesto las 5 obras: Óscar con La filosofía de la semilla, José Ramón Escarlata desatada, Antonio Olmedo y Primavera de Azules poemas, Fátima Villegas con Cartas, Nota y Poemas y Manuel con Yo, el último ciudadano. Recomendamos estas obras para estas Navidades y reitero mi agradecimiento eterno a los 5 por haber venido aquí, por fomentar sobre todo la poesía, que es muy importante reflexionar y leer poesía también. Gracias. Pues nada, pues ha sido un placer y bueno, al final nos hemos quedado sin recitar, pero bueno, en otra Bueno, si ocasión refieran algo, Antonio, así para terminar. no quiero ser yo más que nadie. Nada, ha sido un placer para mí compartir con vosotros y ya os digo, como decía Óscar al principio, todo es semilla y yo he aprendido de vosotros, de vuestra frescura, de vuestra juventud. Espero que lo que yo haya dicho pues melle para positivo en vosotros. Yo tengo digamos, el don de que soy más maduro o digamos, la particularidad de que soy más maduro. No quiero hacer aquí acólitos ni evangelios de nada. Cada uno tenéis vuestra vida, tenéis vuestra forma de pensar, vuestra forma de escribir y que vuestros escritos os lleven a donde os quieran llevar y que voléis a donde queráis volar, ¿de acuerdo? Y no puedo hacer un rap como decía Oscar, pero también es poesía lo que dice Manuel con el pensamiento constructivo de defender lo que uno realmente cree y es poesía lo que hace Fátima cuando transmite sus sentimientos en un diario. Ánimo y seguid escribiendo hasta que no tengáis dedos. Bueno, Antonio, para la próxima nos recitas algo y si puedes dedicar a la trinchera, mejor. Te lo dejo ahí el reto para la segunda temporada. Perfecto. Bueno, venga, un abrazo. Gracias a todos. Venga, hasta Muchas luego. gracias a todos. Hasta Chao. luego.